Bueno, aceptemos. Vamos. Querida y preciosísima familia, en esta mañana les damos la más cordial bienvenida, sabiendo que nos juntamos con un propósito de amor, y ese propósito precisamente es conocer lo que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar y nos quiere compartir el día de hoy. Muy bien. ¿Quién recuerda la semana anterior de qué hablamos? Nati no juega, dice. Bueno, preciosa familia, la parábola del sembrador. Definitivamente, ¿sí? El Padre nos insta, nos motiva, nos enseña y quiere que nosotros de una o de otra manera vivamos este método de enseñanza natural. La parábola es un método de enseñanza natural que nuestro amado Jesucristo así lo ha permitido para cada uno de nosotros. Esta parábola de la oveja perdida. ¿Cuántas veces han escuchado esta parábola? ¿Cuántas veces hemos estado inmersos en este concepto? Pues ahora el Padre, ¿cierto? Quiere aclararnos un poquito el tema de esta enseñanza, este misterio. Vamos a ver por qué el Señor nos hablaba en parábolas. Ahí está clarito. Vamos a Lucas 15, del 1 al 7. Eddie, gracias. Eddie está dando Biblias. Él es un lindo muchacho. Gracias. Nati, por favor. Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está, qué hermoso. El Señor Jesucristo, ya vamos a ver por qué Él empleaba este método. Sí, vemos aquí y me impacta cuando habla de las 99, de pronto nos creemos justos o de pronto estamos todavía en ciertas áreas de nuestras vidas perdidos, no le encontramos al Señor. También relaciona acto seguido nuestro amado Jesucristo y refiere a la parábola de la moneda perdida, sí, que hacen la unión estas dos, porque Jesucristo les dice: ¿quién de vosotros, cierto, que deja sus 99 y va en busca de la una? Así también les dice, ¿no? ¿O qué mujer? Por favor, Nati. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué era una dracma? Dice la antigua unidad de moneda y de peso usado en la Grecia clásica, ¿no? Era una moneda. Bien, entonces la ovejita y la moneda perdida. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos en esta mañana? Recuerde que estamos en la temática de las parábolas, porque ahí es en donde Él precisamente enseñaba con amor. Dice que una parábola era un recurso pedagógico que los maestros antiguos utilizaban para transmitir a sus alumnos grandes verdades en relatos pequeños como tipo cuento. Ahora bien, llamamos alumno, ¿qué quiere decir alumno? Sin luz, ¿sí? Por eso ponemos, porque ellos los catalogaban así y los iluminaban con sus enseñanzas. Nosotros somos estudiantes, ¿sí? Estudiantes de academia porque estamos estudiando. Pero a propósito he puesto alumnos porque ellos les iluminaban en ese momento. No sucedía que Cristo ya murió y resucitó, todavía estaban ellos aprendiendo a ser
alumbrados, parte de esta sabiduría popular, dice que eran creadas por maestros en el preciso momento en que enseñaban a su audiencia. ¿Y cómo cree que en el preciso momento que están compartiendo la palabra, sucede un ejemplo de algo que él está viendo? Él, nuestro amado Jesucristo, se servía de la naturaleza, de los eventos, de las situaciones que estaban pasando, porque era una costumbre, era parte de la cultura, ¿sí? Más ahora para nosotros viene a ser la sabiduría que Dios nos da cuando estamos compartiendo de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien. Dice que el propósito de Jesucristo, al enseñarnos con las parábolas, dice que es enseñar su mensaje a sus discípulos y simultáneamente ocultárselo a los incrédulos. ¿Se da cuenta lo que es una parábola? Impresionante. Él quiere enseñar a sus discípulos, ¿sí? Formarlos, instruirlos, revelarles los misterios de lo que el Padre quiere, pero a su vez ocultar ¿a quiénes? A los incrédulos. ¿Quiénes eran en ese momento los incrédulos? El mismo pueblo judío, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Es decir, tenía que cumplirse que Cristo vino para salvar a su pueblo, pero que ellos no le hicieron caso. Mas, sin embargo, siempre a lo largo del transcurso de la historia del creyente, encontramos un remanente. Siempre va a haber un remanente, ¿sí? Que creyó. Por eso estamos nosotros aquí, porque los discípulos de él, sus apóstoles, creyeron, siendo judíos, pero fariseos, escribas, maestros y todos los estudiosos de la ley no creyeron. Pero algunos sí, un remanente sí creyó. E incluso cuidaron de su cuerpecito cuando murió, antes de que resucite, ¿cierto? Mas, sin embargo, el propósito es ocultar de los incrédulos. Y una parte de la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos dar las perlas a los cerdos, ¿cierto? Porque vuelve, dice, como el perro regresa a comer su propio vómito. La palabra del Señor es tan dura y tan confrontante. Es por eso que el Señor no quería, para que no se convirtiera en una pérdida. Mas, sin embargo, quien tocaba el corazón, ¿sí? Quien ya el Señor vio la nobleza, la humildad, la necesidad de una restauración. Hubo siempre un remanente que hablaba, ¿sí? Hablaba bajito, hablaba en secreto. ¿Será que esta vez, que este año, que estas fiestas, que esta Pascua, será que viene el Mesías? Y siempre hablaban de él. Siempre estuvieron esperando un Mesías. E inclusive las mujeres se cuestionaban y preguntaban. Sí, recuerde la samaritana, ella se sabía toda la ley y le dijo a Jesucristo, ¿acaso serás tú el Mesías que estamos esperando? Tenemos un remanente. Y ella corrió inmediato a avisar y a compartir de este Señor Salvador, de este Jesucristo. Entonces el propósito era ese. Dice que también la parábola es un rasgo característico de enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque ya le digo, él siempre buscaba el misterio y sus discípulos le decían, explícanos, ¿qué quiere decir? Muéstranos, Señor. Empezaron de esa manera a desarrollar la habilidad de entender a su maestro. Cuando usted está tomando clases en la escuela, en el colegio, en la universidad, usted ya conoce a sus maestros, ¿sí? Y dice, con él no puedo hacer esto. Este profesor nos va a pedir esto. Con él no podemos copiar. Con él sí podemos faltar. Sí, y usted conoce, pero ya llegó sí es súper exigente y entramos bien portaditos y educaditos, ¿sí? Entonces ellos ya conocían a su maestro, ya le conocían. Ellos le sentían, ellos le percibían, empezaron a ver el estilo de vida de Jesucristo. También dice que a través de su ejemplo material y asequible tomado de las experiencias diarias, presentan los grandes misterios que Dios nos llama a conocer y a vivir. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos presentando un estilo de vida normal, ¿sí? El Señor no nos exige realmente nada.
¿sí? A usted el Señor le dijo, hoy te exijo que te congregues. Nosotros venimos, ¿por qué? Nos nace, porque tenemos esa voluntad. Igual manera, usted es generoso, es amoroso, es perdonador, es dadivoso, porque le nace, no le exige. El Señor no nos exige absolutamente nada. También dice que son a la vez una invitación y una exigencia para el mejoramiento de la propia vida. Para nosotros, para eso es la enseñanza. Para eso el maestro de maestros, Jesús, puso su palabra y sus parábolas para que les demos la relevancia y la importancia que éstas requieren para el crecimiento y desarrollo de nuestra vida. Vamos a ver las características de estas dos parábolas que convergen entre sí. Bien, estamos hablando primero de un hombre que tiene 100 ovejas y pierde una, ¿sí? Estamos hablando de esto. Dice que al darse cuenta, deja las otras 99 para ir a buscar a la ovejita perdida. Dice también que al encontrarla, siente alegría, siente gozo por ella y también, obvio, está cuidando sus 99 no extraviadas. Bien. En estas características dice que comúnmente se ha enseñado que el centro de esta parábola es la oveja perdida, pero no es así. ¿Lo podemos tomar como tal? Sí, porque la palabra es para que usted la aprenda, la deguste y le va el Señor a hablar a su corazón de una o de otra manera como al mío. Pero la característica de esta parábola precisamente no se trata en sí, sí, aunque intrínsecamente está, pero es que habla del gozo de quien le sale a buscar a esta ovejita. Habla de eso. Se trata del gozo que encuentra este hombre, ¿sí? Muy bien. Dice también, pero no es así. De hecho, en ninguna de las dos versiones se menciona la palabra pastor. Y esto es intencional. Dice que Jesucristo intencionalmente dijo un hombre. Pudo haber dicho un pastor, pero él no dijo. Gracias, Dios te bendiga, Eddie. Muy bien, ¿por qué? Dice, porque Jesús no quería asociar esta parábola al trabajo que los pastores deben realizar en la iglesia. No quería él relacionar. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la gloria de una alma no es para los humanos, no es para los pastores. La gloria, el regocijo, la alegría, la emoción, la felicidad. Haga silencio, dice a los ángeles, un momentito, pare por favor, que voy a escuchar esta oración. Eso nos enseña la palabra de Dios, que el Señor hace un alto a su magna acción, a su evento diario, a todo lo que Él es como Dios. Cuando una persona dice, yo quiero conocer a Jesucristo y recibirle en mi corazón, hace un alto y tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna. ¿Quién se goza entonces? Él. Es por eso que no quiere dar la relevancia al pastor, sino al dueño de todo, al que construye, al que teje la historia, al que escribe la palabra, sea la gloria y la honra, mas no a los hombres. Dice que tampoco fue la intención de Jesús que se asociara esta parábola con aquellos cristianos que habiendo sido parte de una congregación, luego se alejan. Y dicen, es que soy la ovejita perdida que me aparto. Eso es dureza de corazón, eso quiere irse y se va, pero el Señor en su propósito le va tratando. Más sin embargo, esto se refiere a aquellos que nosotros les estamos hablando. Y no precisamente porque el Señor nos quiera tomar la lección o diga, esta semana tú tienes que evangelizar, es que tienes que hacerlo. No, es producto de un corazón agradecido. Es producto de un corazón netamente agradecido y en una reunión X tú hablas de él. Y es tan bonito, yo digo, para el Señor. Yo he presenciado, yo he visto en la madurez de los discípulos cómo hablan de Dios, cómo cuentan sus testimonios, cómo dicen, mira, mi vida está transformada por esto. Y si para uno como humano es gozoso ver la transformación, ¿cómo será para el Padre ver que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano?
No fue derramada en vano, fue porque nosotros seamos encontrados. El meollo central de la parábola es el gozo que sintió aquel hombre por la ovejita hallada, por la que estaba despistada, estaba omnibulada, creía que todo lo que hace está bien, lo que yo determino está bien hecho, porque yo sé que lo voy a hacer bien. Y así muchas veces las características de las ovejitas que están por el aprisco y es una desesperación, una angustia para este hombre, ¿sí? Que le fue y le rescató. Dice que nos presenta a un Dios que se pone contento cuando una de sus criaturas vuelve a sus brazos. ¿Por qué será? Porque todo lo que está creado en este mundo le pertenece a Dios. Todo lo creado, todo. ¿Sí? Lo natural y aún lo que nosotros creamos y construimos, todo le pertenece a Él, porque Él dio la ciencia, Él dio la habilidad, Él dio la sabiduría y el conocimiento. ¿Esto le pertenece a Dios? Todo, absolutamente todo, todo lo que está dentro de este mundo, de este planeta, aún lo que está fuera de este planeta le pertenece a Él. Y entonces, como tenemos un Padre recursivo que Él no desecha, nosotros muchas veces nos sentimos desechados, nos sentimos tristes o frustrados. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido frustrado? ¿Sí? Pregúntele, por favor, ¿te has sentido frustrada? ¿Sí? ¿Te has sentido frustrado, Manny? ¿Te has sentido frustrado quien estás en cámara? Sí, familia, nos hemos sentido frustrados. Y todo el tiempo puede ser que muchas veces uno caiga en el mismo error. Pero este sentir, el Padre sabe, ¿sí? Pero también sabe que toda la humanidad, niño que nace, niño que es de Dios, porque Él lo creó. Pero hay una condición para ser de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, familia? Que yo acepte que Él es mi papá. Esta es la condición. Entonces, estas ovejitas tan hermosas y tan traviesas, que son las que todavía no quieren aceptar, se ríe mi princesa, pero ella es una linda ovejita. Bueno, dice que por eso él hace una fiesta para celebrar al perdido encontrado, porque da valor a la sangre de su hijo, porque da valor a lo que Cristo hizo. Porque nosotros no nos imaginamos y muchas veces nos acostumbramos a ver cómo la sangre de Jesucristo fue derramada y en los videos que hacemos al fin de mes en el evento este hermoso de la Santa Cena, haciendo un recordatorio, hagan esto, por favor, dijo, para que se acuerden de mí. Imagínense, tremenda humildad. Haga esto para que se acuerden de mí, del maltrato, de los golpes, de las humillaciones, de la desnudez, porque él fue colgado en ese madero desnudo. ¿Para qué? Para guardar nuestras vergüenzas, para cubrir mi desnudez, para cubrir mi pecado. Le escupieron. ¿Por qué? Porque él cubre todo ese dolor, esa humillación, esa estupidez que muchas veces me equivoco. Y como humanos tenemos que asumir que solo Él nos puede ayudar porque ya pagó, ya pasó por tu dolor. Él se adelantó a tu enfermedad. Gloria al Señor. ¿Quiénes de ustedes han recibido un milagro de sanidad? Amén. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Producto de una oración, producto de un proceso, de ver que estábamos totalmente enfermos. Y entonces esto es lo que él se regocija, dice, valió la pena mis ovejitas, estoy contento. El regocijo de Dios es impresionante cuando tú vuelves, cuando te das la vuelta, cuando tomas la determinación de regresar a sus brazos. Según esta parábola dice, para todos los hombres, Jesucristo dice que todos los humanos son de su redil, e incluso los fariseos, los escribas, los publicanos, las prostitutas, los mentirosos, los ladrones, absolutamente, y yo, ¿cierto? Los más pecadores, porque no somos perfectos. Entonces Él los llama a todos, vengan al redil, porque son míos, pero nos da el albedrío ¿de qué? De decidir.
pasar esa puertita, ¿no? Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy el pan, soy la puerta, soy el agua, todo es para nosotros. Es la luz, Él nos alumbra, Él nos alimenta. Entonces vivimos estos procesos con nuestro amado Señor. Vamos a ver los personajes. ¿Cómo tomamos? Primero dice que tenemos las 100 ovejas. El número 100 dice que el maestro lo eligió porque representaba un rebaño medio, ¿cierto? En aquel entonces, dice que en aquellos tiempos los rebaños de ovejas podían compararse o podías tú unir de 20 cabecitas hasta 200. Entonces, el número de 100, él ilustra, ¿por qué? Porque quiere que no se sienta la gente mal, ¿cierto? No está presentando una predicación, una enseñanza, una parábola solo para los ricos. Tampoco está presentando que diga, un hombre tenía 5 para que el pobre se sienta más pobre. Si ve, entonces el Señor le da el nivel para que todos se sientan igual. Y cuando usted entra a una iglesia y se siente menos, entonces no está en un redil correcto. ¿Cierto? Tú tienes que sentirte igualito, amado, deseado, amparado, cubierto por Él, porque Él dice que nos ama, que nos anhela, que nos desea con su santidad. Entonces Él habla en un lenguaje para que todos se sientan bien. El pobre no se sienta paupérrimo y el rico tampoco diga en la época, es que es para nosotros. Porque recuerde que los escribas, los fariseos y todos estos estudiosos de la ley, precisamente pensaban que por conocer la palabra no necesitaban de Jesucristo y menos de Él. ¿Cómo se le ocurre llamarse hijo de Dios? Está blasfemando. Y entonces, cuando pudieron, le escupieron, le dieron golpes, ¿no? Dice que en Isaías 53 vemos todo, varón de dolores, que fue golpeado, humillado, se cayó, se levantó y toda esa tragedia por amor a nosotros. Entonces, cuando intuimos o conocemos esto, valoramos, ¿sí? Valoramos y uno está humilde, dice, Señor, tengo una cosita en mi corazón que te agradezco tanto, pero perfil bajo. No podemos estar enaltecidos, ¿sí? No podemos, porque dice el Señor que cuando tú te humillas ante Él, entonces te exalta. Él solo se encarga de exaltar. Pero cuando estamos altivos, dice que el Señor al de ojo altivo lo mira de lejos, ¿cierto? Y lo humilla porque está escrito y se cumple. Esto es familia. Dice que no podemos presentar un evangelio selectivo porque obviamente es para todo el mundo. Para todo el mundo. Bien, en los personajes también tenemos a la ovejita perdida. Esta oveja es anónima. Ahí dice así, no tiene nombre como tenían algunas de las ovejitas quienes los pastores, sí sabemos eso, que les ponen nombrecito, que la negrita, la chironita, la cafecita, la ojonita, y les ponen nombres, ¿no? Qué bonito es eso. No, ¿sabe por qué justo no tenía nombre? Porque era una oveja, una X, que está perdida en el mundo, ¿sí? Entonces dice que es anónima, pues representa a cualquiera de nosotros, ¿no? En especial a alguien, no está como interpretando a alguien, no sugiere, simplemente representa a todos quienes no son parte del redil. Este es el personaje de la ovejita, es una más de las que se pierden. Las ovejas, dice, suelen ser animales que se extravían a menudo. Esta es la característica. ¿Por qué cree? Son cortas de vista. Son cortas de vista, ¿qué más? Ingenuas, ¿no? Indefensas, excelente, hasta como, no sé, es indefensa. Son indefensas, están vulnerables a los ataques del lobo feroz, ¿sí o no? Están vulnerables de los osos, de los leones. Y eso es lo que, recuerda que David pues les defendía. Así, literal. Y nuestro amado Señor Jesucristo viene de la raíz de David. Es decir, en las venas, mis amores, en las venas llevaba ser un pastor. Cristo, nuestro pastor, porque viene de la raíz de David. ¿Sí? De León, de la tribu de Judá. Ahí está el pastor, nuestro amado Jesucristo. Dice también
que se trata de personas que no saben que están perdidas. La ovejita no sabe, pues, como es corta de vista, no se da cuenta que está extraviada. O bien si lo saben, pero les gusta estar en esa condición. Y algunas no quieren ser encontradas. Imagínense, la ovejita no quiere ser encontrada, ¿le ha pasado? Dice, no, estoy bien, gracias, sí he escuchado la palabra. Entonces uno ve eso, no quiere. No quieren, pues, miren, puede que esté en el total anonimato, pero piensa que ya todos somos hijos de Dios, dice, no, muy bonita, porque ¿sabe qué? Yo soy buena, yo no hago mal a nadie, yo soy generosa. Cada año doy la beneficencia, hago los caramelitos, hago la ropita, todos los años, yo no hago mal a nadie. Y les he dado a mis hijitos, les he ayudado, tiene su casita, yo soy buena. Puede que sí, haga las obras buenas, pero no es por obras que nosotros encontramos la salvación, sino por la gracia de Él. Puede que emocionalmente esta persona esté sana. Recuerde que hicimos un congreso de emocional, espiritualidad emocionalmente sano, algo así de Peter Escacero, un libro hermoso. Fuimos al retiro y hablamos de las emociones sanas, pero que también tiene que estar tu espíritu en unidad. ¿Cierto? Entonces hay gente que emocionalmente está sana, ¿sí? No se resiente, le es fácil entender al otro, guarda silencio, tiene buenas actitudes, buenos trabajos, sus finanzas súper que bien puestas, es decir, emocionalmente está sano, tiene buenas relaciones, no discute, no grita, fue escuchado de niño, entonces como fue escuchado de niño, cuando adulto él escucha y guarda silencio. Pero un niñito que no ha sido escuchado ni atendido cuando adulto grita, ¿sí? Entonces, este personaje sano emocionalmente piensa esta ovejita que no necesita de Dios, porque está bien en sus aspectos, ¿no? Pero espiritualmente muerto. Ahí está. Entonces, es preferible que intentamos esta situación tan hermosa que el Señor quiere decirnos, o que decía Yoli, ¿no? Tienen visión corta y por eso desarrollan, ¿qué? Su oído, y reconocen la voz de su pastor, reconocen. Hay sonidos que hacen, se han visto, hacen soniditos o silbos, y esa vuelan y juntos. Pero si otra persona imita ese sonido, no se van. Entonces, porque como es de vista corta, precisamente desarrollan el oído. ¿Dónde nosotros desarrollamos el oído o con qué? Con la palabra de Dios. Ahí se desarrolla, ahí le escuchamos, porque esta produce en nosotros fe. Una persona que quiere ver un milagro, acrecente su fe, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Lea salmos, escuche salmos, ponga canciones de adoración escriturales que procuramos aquí, sean escriturales, ¿no? Canciones emocionales que nos hacen pasar bonito y que luego esto se fue como el viento, no. Canciones que contienen o adoraciones hechas con la palabra de Dios. Son escriturales para que precisamente nos quede en nuestro corazoncito, porque lo estamos escuchando. Vamos a ver, el hombre que salió a buscarla. Si bien no se menciona que es un pastor, es obvio que es así, ¿sí? Pero Jesucristo no quiso, precisamente para que no diga esto, usted tiene el llamado y usted va y evangelice. La pastora verá lo que hace yo, ¿no? A veces uno puede pensar así. Pero cuando ya ha sido tratado, cuando ya tuvo su sanidad, cuando tiene su unidad, su amistad con él, solito, vamos hablando, compartimos, le contamos el testimonio, mira, a mí me pasó esto. Se sube a un taxi y le dice, yo me sané, yo tenía esto. ¿Quién? Jesucristo, Él, porque tuve fe. Entonces queda sembrado, ¿no? Queda sembrado este hermoso misterio de lo que es la palabra de Dios. Dice que en el Evangelio, de Juan, Jesús se comparó a un pastor. ¿Y pero por qué? Dice, para demostrar a los religiosos de la época, y volvemos, ¿no? A los fariseos, a los escribas, a todos estos maestros de la ley que se sabían casi de memoria. ¿Para qué? Para que estos religiosos de la época
vean que Dios escoge lo vil. Es decir, como que el Señor hace un sarcasmo, si es que cabe la palabra, para que diga, mire, usted que se cree tanto, pues no, vamos por esta ovejita. Lo que les pasó a los hermanos del rey David, ¿cierto? El hijo primero tenía todas las características para ser rey. Sí, era un guerrero, era inteligente, era guapo, era alto, era fuerte, manejaba muy bien la espada y todo lo que quiera. Subía y bajaba del caballo, era un jinete espectacular. Pero cuando le dio el profeta Samuel, dijo no. Y luego el siguiente y el siguiente hasta que ya no había más. Entonces dijo, ¿no tienes más hijos? Ah, llamen al que cuida las ovejas, llamen al pastor. Así precisamente, de lo vil y menospreciado, dice la palabra, que se sirve. ¿Para qué? Para humillar a quienes se están enalteciendo. Eso, porque mientras más asumimos humildad, el Señor se va a servir de nosotros. Porque la gloria es de Él. No podemos pensar, es que porque de pronto, porque sufrí tanto, o porque me preparé tanto. No, es porque Él quiso. De lo vil y menospreciado para humillar a quienes se consideren más. No podemos. Cuando usted encuentra a una persona que se considera más que Dios, yo le pido de favor, ore, preséntele el nombre al Señor y salga de ahí. Porque entramos en una discusión impresionante que nos duele el corazón y no pasa nada. Pero sí le podemos presentar. Antes de hablar, antes de presentarle a alguien a Jesús, le presento primero a esta persona, a Él. Entonces, Señor, te presento, es así, yo creo que necesitas, se llama asado, y le ponemos entonces en el trono de Dios a esta persona, porque de lo contrario no va a suceder absolutamente nada. Y por último dice que el hombre salió a buscar a la oveja perdida, representa también a Dios, ese mismo Dios que en el huerto del Edén salió a buscar a ¿quién? A Adán y Eva. Desde ahí, desde el principio, desde los inicios, el Señor ya tuvo que tener en mente un plan perfecto para nuestra salvación. ¿Cierto? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor no tenía misericordia con Adán y Eva? Sería un desmadre todo, ¿no? Porque no tuviéramos un Salvador, no existiría una esperanza, una expectativa. Él vino a morir por nuestros pecados, a hacer un sacrificio vivo. Ellos dicen que luego del pecado estaban, ¿qué? Escondiditos. ¿No? El pecado que hace, te aparta, el pecado te avergüenza, el pecado hace que tú estés oculto, porque es una condición casi natural del humano. ¿Sí? Porque está dentro de nosotros como herencia caída de Adán y Eva esa conducta de temor. Si hago algo malo y piensa que ya todos saben y todos estamos así y me equivoqué y da una ansiedad, ¿no? Por eso es que evitamos equivocarnos o pecar o hacer cosas terroríficas, porque te va a redarguir el Señor. Si toca las entrepieles de tu alma, entonces ellos estaban escondiditos luego de pecar. Entonces, es Dios quien sale a nuestra búsqueda y no al revés. Usted no le escoge a su Dios. Él ya nos escogió y a toda la humanidad. ¿Sí? Depende de nuestro corazón, cómo mi corazón afloró. Recuerde el día en que usted le recibió. Recuerde el momento. Tiene que haber un antes y un después. Usted tiene que tener bien marcado ese día. Antes mi vida era así y ahora es así. ¿Por qué? Porque usted como Él. ¿Sí? Antes y después. Cristo dividió la historia en dos, ¿cierto? Él dividió antes de Cristo y después de Cristo. Y los ateos son los primeros en poner antes de Cristo pasó esto y después de Cristo, pues no creen en Cristo. Vean, y son ateos, ¿cierto? O sea, siempre va a estar Dios siempre la esencia de Él va a estar impregnada en la humanidad, en lo que ha creado, siempre, porque nosotros somos el espejo, el reflejo de Él. De esta manera es como sabemos, pues, que quien sale a salvarnos es Él, nuestro amado. Nosotros no le escogimos, Él nos amó primero, por eso le amamos. Te amo porque tú me amaste primero. Indefectiblemente de mis pecados, de mis errores, de mis indecisiones, Él me amó y le amó a usted primero. Bien. Avancemos. Los amigos y vecinos del hombre, al parecer se refiere a hombres y mujeres que han entendido el verdadero significado del reino de Dios. Cuando tú dices a alguien, mira, a esta persona le hablé, le compartí, es una oveja X que usted se sirvió Dios de su vida,
y le rescata, le mete en el redil, se goza, se regocija. Esto usted cuenta a alguien que le entiende. No le puede contar al vecino, decirle, ¿qué me habla? No le entiendo, ¿cierto? No nos van a entender este gozo, pero tú le dices a alguien que te comprende y esta persona, ¿qué te dice? Gloria a Dios, ¿sí o no? Nos alocamos, bendito sea el Señor, nos escuchó, estábamos orando y empieza esta situación, la alegría del testimonio, porque es así, ¿no es cierto? Muy bien. Dice también que no le juzgamos por haberse perdido, no le criticamos su estilo de vida pródigo. ¿Qué es pródigo? ¿Perdón? ¿Quién? Pródigo es despilfarrador. Esa es la palabra pródigo, significa despilfarrador. Entonces, usted no le juzga a esta persona, pues, porque ¿cómo venimos a Cristo? Pródigos, total, en todo el sentido de la palabra, desperdiciando todo, tus talentos, tu tiempo, tu dinero, tu nombre, todo desperdiciamos, somos pródigos, ¿sí? Al contrario, dice que los recibes con gusto en el redil, del que nunca debió salir, y hablamos no en el sentido de la iglesia local, sino de Génesis. Nunca debimos salir, es decir, no debió haber pasado lo que pasó con Adán y Eva, pero como ya sucedió, pues el Señor dice, todas vienen nuevamente a los brazos, al redil. Nuestro redil literal está cubierto por los brazos ¿de quién? De Dios, de Él, ¿cierto? Él es ese borde que tiene el redil, son los brazos de nuestro Señor. Vamos a ver algunas lecciones. El Dios del perdón y la misericordia de esta parábola puede enseñar, dice que Dios es todo misericordia y todo perdón. ¿Habrá algún pecado que tú digas, no creo que me perdone? Todo perdón. Todo. Y no hablemos precisamente de la blasfema contra el Espíritu Santo, porque en verdad las ofensas al Espíritu de Dios y la peor, ¿sabe cuál es? Quiere que le diga la blasfema más terrible al Espíritu Santo, es cuando su corazón no cree en las verdades y en los testimonios. Si yo me paro y te digo que mi hija salió de una leucemia, ¿tú me crees? Gloria a Dios, pero el que no cree es una blasfemia en su corazón. Eso es, porque yo creo que le levantó de un cáncer, que le sanó de un SIDA, yo creo, he visto testimonios de homosexuales totalmente travestis y unos varones de Dios. Yo creo, ¿usted cree? Exactamente. Entonces, no estamos hablando de esa blasfemia, de esa duda, sino de los errores que nosotros tenemos como tal. Todo pecado te será perdonado. Un Dios dispuesto, dice, a desacomodarse para que la extraviada, sí, o la pródiga se acomode. Él está dispuesto a desacomodarse para que tú y yo nos sintamos cuidadas, protegidas, abrazados de Él. Dice que en Lucas leemos que el hombre tomó en sus brazos a la oveja y luego la puso en sus hombros. ¿Para qué? Para cargarla. También tenemos un símil de esto que dice que cuando la ovejita mucho sale, eso es que sucede con los que están cuidando ovejitas, mucho sale y mucho viene, ya se acostumbró. Entonces, esta ovejita se hizo mañosa. La siguiente vez que salta, le quiebra las patitas, exacto, y entonces le coloca en su, aquí, ¿no? En la cerviz, tiene un significado impresionante, ¿no? Aprendamos a humillarnos delante de Él. Es así. Dice, pero que Mateo, simbolizando el amor, todos somos ovejas perdidas, aun si nos congregamos fielmente o tenemos cargos ministeriales para Dios, siempre seremos criaturas que se extravían fácilmente, aun estando en el redil, ¿cierto? Aún estando aquí, hay una área que todavía está perdida en ti y en tu mente, en tu corazón, en tu alma, ¿sí? Mente, emociones y voluntad. ¿Qué parte de ti todavía está perdida? No le entrego a Dios. Está tan oculta que no la encuentro. ¿Cuál es esa parte loca que está dentro de mí lastimándome? Pues esa parte de la oveja tenemos que entregarle al Señor porque esos somos sus ovejitas, sus criaturitas. Bien, dice, pero Él perdona y nos ayuda a salir de las fosas que nosotros mismos hemos cavado. Es así, ¿sí o no? Vamos a ver en algunas de estas lecciones
la búsqueda de lo que se perdió. Esta parábola nos muestra a un Dios en quien radica la iniciativa salvífica. Como ya dijimos, es Él, ¿no? Es Él quien sale a tu encuentro, es Él quien te busca, es Él quien recorre el mundo para encontrarnos. Recorramos estos fragmentos internos, dejemos que su mano alcance nuestro corazón para que saque esa área que no entiendes y te enchufe con Él. ¿Sí? Porque si no, no existe un médico, no existe, aunque los profesionales nos ayudan mucho, pero el médico de médicos es Él. Muchas veces queremos un diagnóstico clínico como tal para orar adecuadamente. Y una vez que sabemos, confiando en el médico que Dios ha puesto igual, pero cuando la fe está así, tú te acercas y le dices, sáname, sáname, y Él te va a sanar, te va a cubrir, ¿sí? Esto es importante. Muy bien, dice que la gente piensa que ya ha sido encontrada por su creador y que no necesita una relación. No es que como yo soy bueno, yo ya estoy, Dios está conmigo. Yo no creo que el Señor me castigue, no. Pues familia, necesitamos tener una relación con el Dios vivo. Muy bien. Dice que el objeto perdido no sabe que está perdido hasta que alguien lo encuentra y toma posesión de él y se adapta a esa línea de cobertura. ¿Sí? Usted se encontró algo. Entonces, ese algo no sabía que estaba perdido. Por eso es mejor que nos encuentre Dios a que nos encuentre el diablo. Porque nos va a dar la cobertura diabólica, demoníaca, de perdición, de pecado, de malicia, de astucia mala. Pero cuando nos encuentra Él, nosotros vamos a una cobertura divina. Por lo general, no les gusta aceptar que están perdidos. ¿Le ha pasado? Gente que dice, no, yo estoy bien, no pasa nada. La pastoral universal, como alguna de estas lecciones, los más maduros, es decir, ustedes y yo, los más maduros, dice, en la fe son los que deben salir en búsqueda de estos inmaduros. Porque es inmaduro o no ha nacido tal vez, ¿sí? Está en proceso su corazoncito. Puede tener 1 año, puede tener 70, 50, gente que necesita a gritos a Dios y nosotros podemos ¿qué? Ayudarnos. Dice que el sacerdocio universal del creyente se ejerce justamente cuando salimos de nuestra lógica para ir a buscar a los desamparados, los invisibles de la sociedad, a los pobres, a los imposibilitados y acceder a la vida buena, traerles, démosles el acceso. Oremos, empecemos orando por estas personas que sabemos que están apagadas en su espíritu. Dice que eso incluye no solo a un Dios te bendiga, ¿sí? Que suele ser la forma más fácil de callar nuestra conciencia. Que Dios te bendiga. Yo sé, hola, Dios te bendiga. No, acérquese, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Porque Dios nos habla. Yo creo que le está pasando algo a esta persona. Voy a ver. Y hablas y te acercas. Y entonces sí, resulta que estaba pasando una situación dolorosa. Por lo general, cuando nos quebranta el Señor es que uno viene, Señor, solo tú, porque no más, estoy que no doy una. Quebrantados es que venimos a Él. Dice que esta parábola no solo apunta a la comunidad eclesial como a nosotros, sino a todas las ovejas, las que están precisamente perdidos en el mundo. Dice que el cuidado de las otras 99, esta parábola nos enseña que Dios ama tanto a los extraviados como a quienes permanecen junto a Él. A veces sentimos que como ya formamos parte y buscamos milagros, buscamos sanidad, buscamos una respuesta, ¿por qué no me oye? Yo estoy orando. Y entonces nos sentimos en un desamparo, pero no, Él tiene el control. Él sabe tu necesidad y viene pronto. Lo que tú necesitas, el Señor está preparando lo bueno, lo agradable, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Él, buena, agradable y perfecta. Eso es para nosotros, no nos sintamos desamparados. Dice que mucho se ha criticado el hecho de que tanto Mateo como Lucas mencionan que las 99 ovejitas quedaron desamparadas en la montaña o en el desierto donde les estuvo dejando, mientras que el hombre iba a buscar a la perdida. ¿Usted cree que el Señor iba a hacer y a permitir eso? Nunca, pues, porque nos tiene protegidos, ¿no es así? Dice, todo pastor experimentado de aquella época y aún en la actual, contaba con corrales de campo, ya sea en el desierto o en la montaña. Jamás iba él a descuidar a sus 99, absolutamente no.
¿sí? Y pensemos también que tienen guías, pues, ¿no? Las ovejitas tienen quienes están más ligadas al pastor y ellas le ayudan a empujar a las otras. ¡Qué bonito! Es tan cálido ver cómo el Señor nos ayuda. Dice que donde guardaba a sus ovejitas, perdón, justamente para cosas como estas. Y para casi terminar, vamos a hacer en 2 diapositivas más y terminamos. Esta relación con la moneda perdida. Cristo narró a la moneda perdida después de haber presentado la parábola de la oveja perdida, diciendo, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere un dracma, no enciende el candil, como nos dio Nati, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esta parábola, como la anterior, presenta la pérdida de algo, ¿sí?, que mediante una búsqueda adecuada se puede recobrar, y eso lo hace con gozo, ¿cierto? Es decir, perdió algo y tiene que ser hallado. Y el Señor quiere que se halle absolutamente todo. Él quiere que toda la humanidad sea salva, tenga una conciencia de Dios, una conciencia de papá. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas de pecado, pero no comprenden su condición, porque es monedita, pues. Entonces, yo soy monedita y me siento una monedita de oro, pero está perdida, por favor. Es importante que oremos por aquellas personas o que no nos sintamos como tales, ¿sí? Que ya todo en la perfección humana y estamos súper bien y lo manejo todo bien. No, aprendamos la humildad de depender de nuestro Señor. Bien, dice también que están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. ¿Y puede suceder dentro de la congregación? Sí. Es por eso que nuestro corazoncito debe estar caliente. Última diapositiva. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegró todo el cielo, dice el Señor. Comprendemos la necesidad de los que sufren, los que han pecado contra Dios y están oprimidos por una carga de culpabilidad. Por lo general, la gente no te va a decir, yo me siento culpable porque hice esto mal. No, tú le dices, ¿cómo estás? Y te dice, bien, no, súper bien, no me verás. Ah, estoy bien, dicen. No, está mal, sin Dios nadie está bien. Qué chiste. Bueno, dice que nuestro corazón sentirá misericordia por ellos y que dice, les extenderemos una mano, los llevaremos a Cristo. Para la época era una burla pensar que una mujer sea tomada en cuenta. Para la época una mujer no valía nada. Absolutamente. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando junta estas parábolas, cuando entendemos, él justo dijo, una mujer perdió una moneda. El Señor dice, vino a dar dignidad a la mujer. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a romper cualquier tradición cultural y religiosa de los hombres. Y es por eso que les irritaba a los fariseos, porque él tenía en su grupo mujeres. Porque toda la obra de Cristo fue financiada por mujeres, mis amores, porque les amaneció el evangelio. Porque existe hasta hoy por hoy, dentro del cuerpo de Cristo, una fuerte corriente que dice que una mujer no tiene por qué ser pastora. Pues yo no creo eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me llamó y el llamado es probado. Entonces, cuando estaba yo entrando en estas crisis, pero yo, Señor, ¿por qué me llamaste? Y dicen que no y dicen que sí. Pero el Espíritu te da la convicción. Y si esta obra no fuera de Dios, no estuviéramos aquí. Si el Señor no me hubiera llamado, yo no tengo por qué inventarme cómo lo hizo. Y con una convicción tan profunda que ese momento que te llama, te capacita y regaló dones a esta humilde servidora de sanidad, de sabiduría, de lenguas, de interpretación. Señor, gracias, me llamó, que vino a avergonzar a quienes hasta hoy por hoy, ¿cierto? Religiosamente, en la religiosidad, la mujer no puede hablar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no podemos las mujeres expresar? Y tal y como somos, hijitas de Dios, con la dignidad que nos ha puesto. No a invadir la postura del varón, porque no estamos para eso. ¿Cierto? Que el hombre sea respetado, honrado, cabeza de su casa. ¡Qué lindo! Bien, como el Señor lo ha puesto. Pero una mujer de Dios enseña la palabra. ¿Sí? No somos subversivas.
contra los hombres. No, faltaba más. Pero mire lo que hizo el Señor. Y una mujer, dijo, cuando le nombró a una mujer, ¿cómo se sentirían en ese momento? Bien, dice, y aún arriesgar su reputación para dignificar a una mujer. No solo sanó y liberó a muchas mujeres de sus enfermedades y azotes, sino que las sacó de la oscuridad espiritual. Se sirvió de una mujer, ¿cierto? Y una mujer lo trajo al mundo. Bien podía el Señor haber llegado de otra manera porque es Dios, pero tenía que venir como humano, pues de una mujer. ¿Ya? Mis amores, si el Señor habló a su corazón, vamos en este mismo momento a orar. Bien, póngase de pies. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar esta temática.